pruebas difíciles con propósitos divinos. Si tú estás pasando por una prueba difícil esta noche, Dios te trajo a este lugar para que tú entiendas que la palabra enseña que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que somos llamados conforme a su propósito y a aquellos que amamos a Dios. Todo nos ayuda para bien. A veces hay pruebas difíciles que estamos pasando, pruebas difíciles que Dios permite que enfrentemos, pero esas pruebas tenemos que entender que Dios tiene un propósito divino detrás de ellas. Amén. A través de los años, Abraham aprendió a creer y a obedecer a Dios con muchas pruebas difíciles precisamente. Por ejemplo, Dios le dijo: deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Era una prueba difícil y Abraham la pasó. Después Dios le dijo: tienes que apartarte de tu parentela porque no has dejado a tu sobrino. Y entonces él se apartó de su sobrino, el sobrino muy querido, muy amado, que él traía consigo para todos lados. Y a través de esa prueba dura, él tuvo que ser perfeccionado. Después Abraham tuvo que pasar por otra prueba dura, entre otras, y llegó a circuncidarse él y circuncidar también a toda su casa, incluyendo a sus dos hijos, a Ismael y también a su hijo amado y tan esperado, llamado Isaac. Entonces, Abraham pasó por muchas pruebas difíciles para aprender a creer y obedecer prontamente a Dios. Y aunque pasó por muchas pruebas difíciles, aún le faltaba la más difícil de todas. Y la más difícil de todas no fue cuando tuvo que dejar su tierra. La más difícil de todas no fue cuando tuvo que decirle a su sobrino: ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. La más difícil de todas no fue cuando él circuncidó su carne ni la carne de sus hijos. La más difícil de todas fue cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en holocausto. Vayamos entonces a estudiar esta parte de la escritura una vez más. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Note que la Biblia está diciendo que Dios lo probó, como ya lo había probado anteriormente. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me llama la atención que Dios le dice: tu hijo, tu único. Pero sabemos que Abraham tenía otro, ¿cierto? Lo que pasa es que la escritura se está refiriendo al hijo que realmente él amaba, porque lo dice ahí bien claro: a Isaac, a quien amas, porque lo había deseado y lo había esperado durante ¿cuántos años? Alguien que me diga. 25 años deseando y esperando esa promesa, y por fin, después de 25 años, nace Isaac. Entonces Dios le pide a ese hijo único, porque habla del hijo amado, y le dice que lo ofrezca en holocausto. Y como le dije, el holocausto era el sacrificio más cruento, más doloroso en el Antiguo Testamento. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y escuche esto: se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En este versículo encontramos la palabra levantarse, o el verbo levantarse, en 2 ocasiones.
Y en la segunda ocasión habla de levantarse, precisamente dice, e ir al lugar que Dios le dijo. Pero la primera ocasión dice, se levantó muy de mañana. Escuche esto, por favor. Aunque lo que Dios le está pidiendo a Abraham era la prueba más difícil para él, en esta ocasión Abraham no duda, obedece en forma rápida y en forma total, de tal manera que se levanta y se va al lugar que Dios le dijo. Y dice que lo hizo muy temprano, obedeció muy rápido, ¿sí? Esto nos habla de ser obedientes, de estar dispuestos, de ser responsables a la hora que Dios nos está pidiendo algo. Si Dios me está pidiendo algo, es para que se haga en el momento que Dios me lo está indicando, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios nos habla algo y nosotros tardamos días, tardamos a veces semanas, tardamos meses, y algunos, tengo que decirlo, me temo que tardamos o tardan años en obedecer lo que Dios dice, ¿cierto? ¿O no? Piense nada más, ¿hay algo que Dios le ha hablado de tiempo atrás y usted no ha obedecido? A lo mejor algo a través de las escrituras o estudios que hemos enseñado, ya Dios le lo ha hablado, le ha dicho, se lo ha repetido una y otra vez, y han pasado las semanas, han pasado los días, han pasado los meses, y tú sigues sin obedecer. Bueno, Abraham no fue de esos. Abraham fue responsable. Abraham demostró responsabilidad cuando Dios le pidió algo. Y dijimos que responsabilidad, yo le he enseñado que responsabilidad tiene que ver con dos palabras, ¿sí? Con habilidad y con responder. Entonces, responsabilidad es habilidad para responder. ¿Quieres saber si una persona es responsable? Fíjate en su habilidad para responder. ¿Qué tan hábil es usted para responder? Si usted es de aquellos que les tienen que decir las cosas 3, 4, 5, 6, 7 veces para responder, usted no es muy responsable, ¿cierto? Pero si somos de aquellos que nos dicen a la primera y a la primera respondemos, entonces somos muy responsables. Somos muy responsables si actuamos y respondemos como Abraham. ¿Qué me enseña esto que hizo Abraham de levantarse muy temprano? Me enseña esto, que Dios espera que nuestra obediencia sea pronta, aunque la prueba sea muy difícil. Oiga esto, por favor, porque es algo que tenemos nosotros que aprender a hacer. Dios espera que nuestra obediencia sea pronta, aunque la prueba sea muy difícil. De verdad, amados hermanos, que esta prueba que Dios le está pidiendo a Abraham superaba a todas las demás peticiones, a todas las demás pruebas que Dios le había pedido a Abraham. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque es difícil, escúcheme bien, lastimar a los que amamos. Repito esto, es difícil lastimar a los que amamos, y por eso a veces no queremos lastimar a los que amamos. Pero cuando se trató de lastimar a Ismael, cuando se trató de lastimar a Isaac, entonces Abraham sacó el cuchillo y los circuncidó a los dos, aunque eso le causó dolor en su corazón. Es difícil lastimar a los que amamos, por eso algunos
no son obedientes a la hora de enfrentar a la gente que está en su casa y que no está haciendo la voluntad del Señor, porque tú no quieres lastimar sus sentimientos, porque es tu hijo, porque es tu sobrino, porque es tu padre, porque es tu madre, porque es tu hija, porque es tu primo, porque es tu tía, quien sea. Si esa persona necesita conocer la verdad de Dios, tú eres responsable de decirle la verdad de Dios, aunque sus sentimientos se lastimen. 3 amenes me gané, ¿verdad? Por eso dice la palabra que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y no podemos amar a padre o a madre, o hijo o hija, hermano o hermana más que al Señor. Entonces escúcheme bien, la prueba que Dios le está pidiendo a Abraham sobrepasa las demás, porque si es difícil lastimar a los que amamos, escuche esto, es más difícil entregarlos a Dios si Él nos los pide. ¿O no? Porque ahora no se trataba simplemente de circuncidar a Isaac. Ahora se trataba de meterle cuchillo, desollarlo, como le dije, arrancarle toda la piel y todo el proceso que expliqué acerca del holocausto. Pero me admiro yo la obediencia de Abraham, amados hermanos, porque aunque le están pidiendo una prueba que no se compara con el resto de las pruebas anteriores, él se levanta muy de mañana y alista todo lo que tiene que alistar, le pone la leña a su hijo, se lleva el fuego, toma el asno, lo ensilla, etcétera, y se van precisamente a donde Dios le dijo, y lo hizo rápidamente. ¿No es de admirar esto? Pregunto, ¿no es de admirar esto? Claro. Ahora note lo que sucede, por favor, cuando llegan a ese lugar. Génesis 22, versículo 9, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató, note estos verbos, por favor, son muy importantes, ató a Isaac su hijo. Y lo puso, ¿en dónde? En el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para jugar con su hijo. ¿Así dice? ¿Para qué? Mire, quizá usted, cuando nuestros hijos estaban pequeños, a veces jugamos con ellos a las guerritas o a los soldaditos o alguna cosa por ahí. Algunos de nosotros peleamos con nuestros hijos ahí con una espadita de plástico o de palito o cosas así. Pero Abraham no iba a jugar con su hijo cuando sacó el cuchillo. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Por qué lo iba a degollar? Porque Dios se lo pidió. Amados hermanos, entre más yo analizo esta situación que estoy mirando aquí en Abraham, ¿verdad? Yo quiero preguntarme esto, y quiero que usted se lo pregunte, por favor, y se sumerja conmigo en lo que estamos aprendiendo. ¿Qué estaba pensando Abraham cuando Dios le pidió ofrecer en holocausto a su hijo? ¿Qué estaba pensando Abraham? Piense un momento como padre, porque Abraham era padre. Y todos los que somos padres aquí vamos a entender o tratar de entender a Abraham, pero para poder tratar de entender a Abraham tenemos que pensar o meditar qué estaba pensando él, qué le estaba pasando por la cabeza para ser capaz de, cuando recibe la noticia, no solamente levantarse temprano, no solamente preparar la leña, no solamente llevar el fuego, no solamente ver que su hijo viene cargando inclusive la leña donde lo va a quemar, sino llegar al lugar donde Dios le dijo que lo iba a sacrificar,
lo comienza a amarrar y no estaba jugando, ¿verdad? Al listoncito, a los listones. Lo comienza a amarrar y después de que lo amarra, lo pone en el altar y después de que lo pone en el altar, agarra el cuchillo. Piensa por un momento en Abraham y piensa por un momento en Isaac. Isaac ya estaba suficientemente de edad para hablar, para darse cuenta que lo que su papá estaba haciendo no era un juego. ¿Cierto? ¿Está conmigo? ¿Qué crees que haya dicho Isaac? Digo, tenemos que imaginar un poquito porque realmente en la escritura no encontramos detalles de lo que dijo Isaac. Pero yo quiero pensar que Isaac tuvo que decir algo. ¿O no? Simplemente ponte en el lugar de Isaac. Estás viendo a tu papá que te amarra. Y luego que te amarra te sube a un altar. Te pone leña debajo. Y después de eso saca un cuchillón. Y tú, what? ¿Me estoy explicando? ¿Qué cree que pensó Isaac? ¿Qué cree que pensó Abraham? ¿Qué pudo decir Isaac? ¿Qué podría usted decir si sería Dios al que le pide esto a usted? ¿Qué diríamos nosotros? Le digo algo, amado hermano. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Abraham ni siquiera hizo preguntas? Porque no están registradas. ¿Cierto? No están registradas. Probablemente hizo preguntas, pero no están registradas. Pero tampoco rehusó. Tampoco se tardó en obedecer. Una de las cosas que entendemos nosotros es que Abraham venía de una tierra idólatra y Ur de los Caldeos era una tierra donde se acostumbraba el sacrificio de los seres humanos o de los niños y ofrecerlos a los dioses paganos. Entonces podemos entender que Abraham, de alguna manera acostumbrado a ver eso en su tierra pagana, pensó, y estoy haciendo una paráfrasis de esto, pensó que este mismo Dios que le estaba hablando pedía también sacrificios humanos como los dioses de Ur de los Caldeos. Digo esto porque sabemos por el libro de Levítico en el capítulo 20, si no estoy mal, que Dios prohíbe rotundamente, prohíbe el sacrificio de seres humanos. Obviamente Abraham no sabía esto. Lo único que él sabía es que aquel Dios que le dijo soy tu escudo, aquel Dios que le dijo yo oigo tu oración, aquel Dios que le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que provee, soy el Dios que te estoy diciendo que tienes que ofrecer a tu hijo en holocausto. Entonces Abraham dice, bueno, si es el mismo Dios que me pidió todo aquello, el que me está pidiendo esto, le voy a obedecer. Y por eso está a punto de matar a su hijo, sin preguntar, sin rehusar, sin decir absolutamente nada. Le digo algo, yo no sé lo que dijo Isaac. Yo no sé lo que pudo pensar Isaac. Yo no sé las preguntas que quizás se le pudieron venir a Abraham en su mente, pero sí sabemos por la palabra del Señor qué es lo que estaba pensando en ese momento. Y me alegra mucho estudiar la palabra porque la palabra me dice claramente lo que había en su mente cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac. ¿Quieres que lo conozcamos? Porque eso nos va a ayudar mucho, escucha bien, para que cuando Dios nos pida a nosotros, o mejor dicho, permita que vengan pruebas muy difíciles a nuestra vida, nosotros podamos obedecer prontamente también, sin preguntas, sin excusas, como lo hizo Abraham.
Pero para poder hacer eso necesitamos saber qué estaba pensando. Y el Espíritu Santo, a través del escritor de Hebreos, me revela lo que Abraham estaba pensando. Y yo creo que tuvo que decir esto el Espíritu Santo, porque si no, no lo dice, la verdad que creo que ninguno de nosotros hoy en día estaríamos dispuestos a obedecer lo que Dios le pidió a Abraham. ¿O sí? ¿Cómo ve? ¿Cuántos quisiéramos ofrecer a nuestros hijos en el holocausto? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿Tiene su Biblia? ¿Está leyendo? Ok. Hebreos 11, verso 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea que está ofreciendo a aquel hijo en el cual se le había prometido descendencia. Algo ilógico, ¿cierto? Señor, si lo mato, ¿cómo va a venir una descendencia después si lo estoy matando? Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Versículo 19. Me dice claramente lo que estaba pensando Abraham. Y me dice, pensando, gózate con esto, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, aleluya, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Alabanzas a nuestro Dios, porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Oh, ese aplauso debe ser más fuerte para nuestro Dios, por favor, porque Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Por eso yo le he dicho, amados hermanos, que esta historia conmueve mucho mi corazón, porque fue algo que vivimos exactamente con nuestra hija cuando estuvo enferma. Dios prácticamente la levantó de entre los muertos en 2 ocasiones. Y fue cuando Dios me llevó a esta historia y me dijo, acuérdate de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque era una prueba muy difícil para este siervo y para esta sierva. De entre las pruebas que yo he pasado, de entre las pruebas que nosotros hemos tenido que soportar, de entre las pruebas que Dios nos ha permitido que pasemos para perfeccionar nuestra fe, para hacer que nuestra fe crezca y nuestra paciencia se desarrolle, para heredar las promesas que Él tiene reservadas para nosotros y llegar al lugar o el trono que Él ha reservado para nosotros. Entre las pruebas más difíciles, esta ha sido una de las pruebas más difíciles para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Abraham, que no sabía por qué razón Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, de la misma manera nosotros no sabíamos por qué mi hija estaba enferma. Pasaron tantas cosas por nuestra mente, pasaron muchas circunstancias en nuestra mente. Hubo gente que empezó a murmurar, hubo gente que empezó a decir muchas cosas. Algunos pensaban que estábamos en pecado, algunos pensaban que habíamos cometido algún fraude, alguna cosa, y por eso Dios nos estaba castigando. Pero nosotros conocíamos nuestro corazón, nosotros conocíamos nuestra integridad, nosotros conocíamos nuestro testimonio delante del Señor, y por eso no sabíamos por qué razón estaba mi hija al borde de la muerte. Y más porque yo estaba totalmente confundido o confuso, porque una semana antes de poder recibir el diagnóstico de su enfermedad o de la enfermedad que ella tuvo, yo había predicado en la iglesia y Dios me había dado un mensaje como título, y fue este el título: ¿qué serías capaz de hacer tú para obtener tu milagro? Y ese fue el título que Dios me dio. ¿Qué serías tú capaz de hacer para obtener tu milagro, el milagro que tú necesitas? Y recuerdo que empecé a predicar y a levantar mi voz con emoción, con pasión, con denuedo, para predicarle a la gente
y hablarles sobre qué serían capaces de hacer ellos para obtener su milagro. Terminamos de predicar ese domingo, Dios se glorificó, la gente recibió la palabra, y antes de que viniera el próximo domingo, el que necesitaba el milagro era yo, el que había predicado esa palabra, el que le había dicho a la gente que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el que le había dicho a la gente que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, aleluya, como lo hizo con Jairo. El que necesitaba el milagro era yo, mi esposa. Nosotros éramos los que necesitábamos el milagro. Entonces, estando yo en el hospital juntamente con mi esposa, fue cuando Dios me decía, acuérdate de Abraham. Y Dios me llevó a todo esto, amados hermanos, que acabamos de leer de Abraham. Cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, Él no preguntó por qué, Él no preguntó para qué, ¿verdad? Simplemente obedeció. Simplemente obedeció, se levantó muy temprano. Y cuando yo empecé a mirar todo eso y el Espíritu Santo de Dios trató conmigo, recuerdo que me sentí lleno de fuerza, de valor, y me acuerdo que me levanté de donde yo estaba, le grité fuertemente al diablo que estaba atacando mi fe, al diablo que estaba atacándome con temor de que mi hija iba a morir, al diablo que me estaba atacando, metiendo tanta duda, una tras otra. Y entonces me levanté en ese momento después de que me acordé de Abraham y le dije al diablo, ¿sabes qué, diablo? El domingo pasado yo prediqué de que tengo un Dios poderoso que aún hace milagros. Y te digo algo, voy a seguir predicando que Dios hace milagros, aunque Dios no me permita este milagro. Yo nunca dejaré de predicar que Dios hace milagros. Amados hermanos, cuando le dije eso al diablo y se lo grité, yo pude sentir literalmente cómo él se fue, cómo él te deja. La Biblia dice que cuando Jesús fue atacado por Satanás en el desierto, él lo resistió con la palabra y entonces el diablo lo dejó. Tú vas a sentir cuando el diablo huye, porque dice la palabra, sométete pues a Dios, resiste al diablo y él se va a ir. Esa es la fórmula para ganarle al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y se va a ir. Pero no te atrevas a tratar de resistirlo si no te sometes primero a Dios. Amén. Tomé esa fortaleza, se fue el diablo, pero yo sabía que había puesto a mi hija en el altar del sacrificio, porque yo estaba aceptando la soberanía de Dios. Yo sabía que Él era poderoso para librar a mi hija de esa enfermedad, pero al mismo tiempo sabía que Él es soberano para llevársela si esa hubiese sido su voluntad en ese momento. Y como yo acepté que Él es todopoderoso para sanarla y al mismo tiempo acepté su soberanía y su voluntad poniéndola en el altar, entonces Dios vio mi corazón y Dios nos regaló nuestro milagro. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por siempre. Y de verdad que Abraham tenía en la misma mente, tenía en su corazón el mismo pensamiento, el poder de Dios sobre él. Si tú vas a pasar por un tiempo difícil, tienes que tener el poder de Dios en tu mente. Dios es poderoso. No hay circunstancia difícil, no hay momento difícil, no hay prueba muy difícil que Dios en su poder no te pueda sacar adelante. Pero necesitas estar dispuesto o dispuesta a obedecer. Entonces hay una pregunta para ti. Ya supimos lo que pensó Abraham. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué piensas tú cuando Dios te prueba de una manera muy difícil? Esta es la pregunta para nosotros. Ya sabemos lo que pensó Abraham. Ya sabemos cómo él reaccionó y obedeció rápidamente.
Pero la pregunta más correcta y la pregunta que nos importa en esta hora es: ¿qué piensas tú cuando Dios te prueba de una manera muy difícil? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te pide que hagas algo? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te pide que des algo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Qué preguntas haces? ¿Te enojas? ¿Te desanimas? ¿Murmuras? ¿O te alegras? ¿Qué haces? Piensa, por favor, porque esa es la pregunta que tenemos que responder en esta noche. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que entender algo muy importante, amados hermanos, que Dios permite cargas pesadas sobre nosotros, pero no para quebrar nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas. Aleluya. ¿Cuántos creen esto en el amor del Señor? ¿Sí? Amén. Tienes que entenderlo, por favor. Tenemos que entender esta palabra. Dios permite cargas pesadas sobre nosotros, pero no para quebrar nuestras espaldas, sino para que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Cuando venga esa prueba difícil, amén, cuando venga ese momento difícil, no es momento para Dios para quebrar nuestra espalda, sino para que doblemos rodillas, para que nos refugiemos en su presencia, para que nos refugiemos en sus brazos. Dios permite esos momentos difíciles, Dios permite esas pruebas difíciles, ¿sabes qué? Para quitar de nuestro corazón toda clase de orgullo, toda clase de vanidad, toda clase de ídolo, toda clase de señor que quiera tomar el lugar que a Él solamente le corresponde. Así que la próxima vez que sientas una carga muy pesada, no es para doblar o no es para quebrar tu espalda, es para doblar tus rodillas. Amén. Porque a veces tomamos a Dios como enemigo en los momentos difíciles, y el enemigo se encarga precisamente de que pienses de esa manera, y se encargó de hacerlo con Job. ¿A dónde está tu Dios? Aún lo sirves, aún mantienes tu integridad, aún lo quieres servir. ¿A dónde está tu Dios? Cuando Job lo había perdido todo, el enemigo se encarga de que nosotros veamos a Dios como nuestro enemigo en los momentos difíciles que pasamos. Y yo quiero decirte que Dios no está para ser nuestro enemigo, Dios está a nuestro favor. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es tu sanador, y Dios es poderoso para levantarnos aún de entre la muerte. Aplaude a Dios si lo crees con todo tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es poderoso, pero permite esos momentos difíciles para que nosotros, amados hermanos, entonces podamos ser circuncidados en nuestro corazón. Dice amén. Cuando Abraham se dispuso a matar a su hijo y ponerle el cuchillo en la garganta, sin preguntar, sin murmurar, sin desanimarse, sin renegar de Dios como a veces nosotros lo hacemos, o las personas cuando vienen momentos difíciles a su vida. Mira lo que sucede, por favor, en Génesis capítulo 22, verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque, ojo aquí, porque ¿qué? Dígalo fuerte: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ojo por favor con esto. Abraham, detén tu mano.
no le hagas nada a tu hijo, no le hagas nada al muchacho, porque ya me di cuenta, ya vi tu corazón, ya conozco que realmente tú me temes. ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo la prueba más difícil en todo tu proceso de perfección y tú no rehusaste entregarme a tu hijo en holocausto, que es el sacrificio más horrible, más cruento de los que existen. No me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, el hijo amado. Ya sé que tú realmente me amas. Ya sé que no solamente me amas, sino que realmente temes mi nombre, porque estás dispuesto a obedecer en el momento o en la prueba más difícil. Iglesia, ¿estamos dispuestos a obedecer en el momento o en la prueba más difícil? Piénsalo. Porque lo que Dios realmente quería no era matar a Isaac. Lo que Dios realmente quería era circuncidar el corazón de Abraham. Amén. Eso es lo que realmente Dios quería, circuncidar el corazón de Abraham. Dios no quería matar a Isaac. Dios no quería que Abraham le metiera el cuchillo a Isaac. Abraham pensaba que él iba a meterle el cuchillo, escuche esto, a su hijo Isaac, pero lo que no sabía era que Dios realmente le iba a meter cuchillo a él, pero en el corazón. ¿Sí me estoy explicando? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Dios le iba a meter cuchillo a Abraham en el corazón. Qué equivocado estaba Abraham, ¿verdad? Él estaba pensando, le voy a meter el cuchillo a mi hijo, no importa, Dios lo está pensando, pero no, Dios dice no, te voy a meter cuchillo a ti, pero ahora no va a ser en el prepucio, ahora va a ser en el corazón. Voy a arrancar de tu corazón todo aquello que pueda tomar mi lugar, ¿cierto? Porque Abraham amaba tanto a este pequeño que Dios no quería compartir, escúcheme bien, el amor que solamente es para él con ningún ser en esta tierra. Tú no puedes amar a nadie más que a Dios. Si tú amas a padre o madre, hijo, hija más que a Dios, dice la palabra, no eres digno de él. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, ¿cierto? Termino con esto. A veces nosotros pensamos que Dios está probando a otros o tratando con otros, cuando en realidad Dios nos está probando o tratando a nosotros. ¿Sí? Abraham pensaba, como ya se lo dije, que se trataba de Isaac, y no es cierto. Se trataba precisamente de él. Se trataba de que el que necesitaba la operación, del que necesitaba el cuchillo, era precisamente Abraham. Amados hermanos, la próxima vez que pases por una prueba muy difícil, recuerda por favor que juntamente con esa prueba el Señor te va a dar la salida. Dices amén. A veces pensamos que Dios no nos puede dar cosas que no podemos soportar. Yo te quiero decir que eso es un engaño. Claro que Dios puede permitir sobre nosotros cosas que no podemos soportar. La Biblia dice en 1 Corintios que Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. No puede permitir que seamos tentados, pero sí puede permitir que seamos probados más de lo que humanamente podemos soportar, como en el caso de Abraham. Pero cuando Dios permita que venga algo, como en el caso de este siervo, donde ves a tu hija
cerca de la muerte, no solamente una vez, sino 2 veces. Cuando Dios lo permita, es porque Dios en esas pruebas difíciles tiene grandes propósitos divinos. ¿Estás conmigo? Si yo pudiera tener tiempo para decirte todo lo que Dios nos enseñó durante esa prueba difícil, te sorprenderías. Y hoy en día le agradezco a Dios por haberme dado la fe a mi esposa y a este siervo de mantenernos firmes en una de las pruebas más difíciles que hemos pasado, porque nos dimos cuenta que esa prueba difícil tenía un grande propósito divino atrás. Porque los hijos de Dios hemos aprendido que pasamos por pruebas muy difíciles, pero no es para quebrar nuestra espalda, sino es para doblar nuestras rodillas. ¿Y qué te parece si terminamos esta noche doblando nuestras rodillas un momento? Ahí donde estás, dobla un momento tus rodillas ante el Dios poderoso que puede levantar aún de entre los muertos. Yo no conozco la prueba, la situación, el problema por el que tú estás pasando, o a lo mejor sí lo conozco, pero una cosa sí sé, que Dios es todopoderoso. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo importante es qué estás pensando. ¿Qué estás pensando en medio de la prueba? ¿Estás pensando abandonar? ¿Estás pensando renegar? ¿Estás pensando que te estás llenando de temor? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Y precisamente eso es lo que Dios quiere descubrir. Quiere saber lo que hay en tu corazón. A Abraham le dijo: ya conozco que tú me temes. Ya conozco que no rehusaste a tu hijo. Por lo tanto, detén tu mano. No se trataba de hacerle daño a tu hijo. No se trataba de hacerte daño a ti. Y realmente lo que a veces Dios permite sobre nosotros no es para hacernos daño, es para hacernos bien. Es para hacernos bien. Es para hacernos bien. Y ese sacrificio que Abraham pensaba que era para Isaac, era para hacerle bien a él. La próxima vez que pases por algo difícil que Dios te pida, no te detengas. Obedece inmediatamente, aunque sea muy duro, aunque sea muy difícil, porque Él sabe lo que está haciendo. Tiene maneras difíciles, tiene maneras extrañas de hablar, pero Dios es poderoso y tenemos que mantenernos enfocados y pensar en su poder. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por decirnos, Señor, lo que tú estás esperando de nosotros en los momentos difíciles. Padre, ayúdanos, que nuestra fe no falte cuando vengan momentos difíciles. Vamos a pasar, Padre, en esos momentos difíciles, tarde o temprano. Quizás sean nuestros hijos, quizás seamos nosotros, quizás sea, Señor, una cuestión de salud,
quizás sea una cuestión de economía, quizás sea, Señor, algún problema inesperado, un accidente, no lo sabemos. Pero si tú permites algo así, es porque hay un propósito divino detrás. Y enséñanos a pensar como pensó Abraham, pensar en tu poder, en cómo tú nos vas a librar de eso, en cómo tú te vas a maravillar, te vas a glorificar, Señor, y vas a dejar maravillados a todas las personas, así como tú te glorificaste en medio de la situación que pasamos con nuestra hija, Señor. Y la gente se maravilló, aún los doctores se maravillaron, porque no creían cómo había desaparecido todo aquello que ellos habían diagnosticado. Ellos no lo creían. ¿Por qué? Porque tu poder hizo posible lo imposible. Porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Pero necesitamos ser capaces de poner nuestra vida, de poner nuestra alma, de poner nuestros anhelos, de poner lo que más amamos sobre el altar y dejar que tú le metas cuchillo. Circuncida mi corazón, Señor. Circuncida nuestro corazón, porque no me quieres quebrar mis espaldas, quieres que doble mis rodillas.